Hola hermanos y amigos, bienvenidos. Es nuevamente un gran gozo que estemos juntos para adorar a nuestro Señor y poder compartir este tiempo de exposición de la palabra y de cantar juntos a nuestro Dios. Así que los invito a que puedan buscar en sus Biblias el Salmo 145 y comenzamos con la lectura de la palabra del Señor. Salmo 145, leemos juntos. Dice la palabra del Señor en Salmo 145: Te exaltaré, mi Dios, oh Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Todos los días te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es el Señor y digno de ser alabado en gran manera, y su grandeza es inescrutable. Una generación alabará tus obras a otra generación y anunciará tus hechos poderosos. En el glorioso esplendor de tu majestad y en tus maravillosas obras meditaré. Los hombres hablarán del poder de tus hechos portentosos y yo contaré tu grandeza. Ellos proclamarán con entusiasmo la memoria de tu mucha bondad y cantarán con gozo de tu justicia. Clemente y compasivo es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. El Señor es bueno para con todos y su compasión sobre todas sus obras. Señor, tus obras te darán gracias y tus santos te bendecirán. La gloria de tu reino dirán y hablarán de tu poder, para dar a conocer a los hijos de los hombres tus hechos poderosos y la gloria de la majestad de tu reino. Tu reino es reino por todos los siglos y tu dominio permanece por todas las generaciones. El Señor sostiene a todos los que caen y levanta a los oprimidos. A ti miran los ojos de todos y a su tiempo tú les das su alimento. Abres tu mano y sacias el deseo de todo ser viviente. Justo es el Señor en todos sus caminos y bondadoso en todos sus hechos. El Señor está cerca de todos los que le invocan, de todos los que le invocan en verdad. Cumplirá el deseo de los que le temen, también escuchará su clamor y los salvará. El Señor guarda a todos los que le aman, pero a todos los impíos destruirá. Mi boca proclamará la alabanza del Señor y toda carne bendecirá su santo nombre eternamente y para siempre. Amén. Qué hermoso poder comenzar este tiempo de adoración al Señor con este pasaje tan precioso. Y ahora sí vamos a tener un tiempo de oración y luego vamos a cantar juntos a nuestro Dios. ¿Oramos? Señor, te damos gracias en este tiempo que podemos volver aquí, Señor, a este lugar donde tantas veces nos congregamos, donde tantas veces estuvimos juntos adorando tu nombre, cantando sobre el Evangelio, Señor, y gozándonos y recordándonos unos a otros la obra que tú has hecho en favor de nosotros. Cómo pasamos de ser muertos en delitos y pecados a tener nueva vida en Cristo, a ser nuevas criaturas, a ser salvos, a pasar del reino de las tinieblas al reino de Cristo y de la esperanza que tenemos en Cristo. Señor, te adoramos y tenemos que venir, Señor, delante de tu presencia en humildad, reconociendo nuestros pecados. Te pedimos, Señor, que perdones nuestra maldad. Leíamos recién que tú eres clemente y compasivo, lento para la ira y grande en misericordia. Nos gozamos, Señor, en que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y descansamos, Señor, en estas promesas. Te adoramos, Señor, porque tu reino es reino eterno y tu dominio permanece por todas las generaciones. Señor, queremos adorarte, queremos cantar del Evangelio, queremos responder a tu palabra en adoración, Señor. En la medida que aprendemos y descubrimos del Dios santo, justo, misericordioso que está en las Escrituras. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Y oramos todo esto en el nombre santo de Cristo. Amén. Muy bien, hermanos, vamos entonces a cantar al Señor.
Así que cantamos todos juntos acerca de la misericordia y de la gracia de nuestro Señor. Amor a mis pecados decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar, un Padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil y vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Qué grandes riquezas Él nos otorgó, su sangre fue el pago, su vida entregó, pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Amén, gloria a Dios. Vamos a cantar otra canción. En este caso es una canción que dice: Oh, qué amigo nos es Cristo. Oh, qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor. Él nos manda que llevemos todo a Dios en oración.
andas débil y cargado de cuidados y temor, a Jesús refugio eterno, dile todo en oración. Te desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo, esto prueba nos mostró, pues a redimirnos vino, por nosotros humano. El castigo de su pueblo sufrió. Cristo es un amigo eterno, solo en Él confío yo. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Porque no llevamos todo a Dios en oración. Gloria a Dios. Muy bien, vamos a finalizar este tiempo de alabanza cantando En Jesucristo se halla la paz. En Jesucristo se halla la paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación, alma le infunde santo fervor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir y que
falta la fe y el alma desfallecer. Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder, gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Amén, gloria a Dios. ¿Les parece si oramos antes de pasar al tiempo de la palabra del Señor? Así que oramos. Señor, te damos gracias por este tiempo de alabanzas. Te damos gracias por tu palabra que va a ser predicada. Oramos para que puedas bendecir la vida de nuestro amado pastor y puedas hablar tu palabra, Señor, a través de él. Podamos oír la exposición de las Escrituras, y para aquellos, Señor, que están por oír este mensaje que proviene de tu palabra, Señor, que tú les alcances, que tú hagas esa obra sobrenatural en el corazón de aquellos que no te conocen, y que podamos gozarnos hoy porque hay salvación del Señor en la vida de un pecador. Te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo. Amén. Les invito a abrir sus Biblias. En Primera de Pedro estamos estudiando. Primera carta del apóstol Pedro en capítulo 1. Les invito a ir al versículo 17. Llegamos hasta el versículo 16. El domingo pasado, en otro escenario, estamos aquí transmitiendo desde el salón. Algunos le llaman santuario. Y en el sentido de que es el lugar donde los santos nos reunimos. Se extraña verlos. Aquí están algunos hermanos. Estamos guardando el protocolo, pero es nostálgico no verles. Así que Dios bendiga su palabra, que por medio de su palabra sus corazones sean edificados a pesar de la distancia, y que el Señor nos permita pronto estar juntos y tener esta comunión preciosa en el Evangelio. Dice el versículo 17: y si invocáis como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos
últimos tiempos por amor a vosotros, que por medio de Él sois creyentes en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Probablemente Pedro, es una simple especulación, pero probablemente tenía en mente una imagen Pedro al escribir esta porción, y es la salida de Israel de la esclavitud de Egipto. Y digo esto porque hay elementos que se observan, como por ejemplo peregrinación. Peregrinación. Menciona redención, liberación, y menciona la sangre del Cordero Pascual. Y creo que casi todos estamos familiarizados con la maravillosa historia sagrada del Éxodo. Podemos decir que el pueblo fue redimido de la esclavitud, pero al salir de Egipto, ese pueblo no fue agradecido, no fue obediente y no fue temeroso de Dios. Ustedes, si leyeron la historia, allí en la ley de Moisés, una y otra vez murmuraron, se quejaron, pecaron contra Dios, y ese peregrinaje en el desierto se convirtió en la propia tumba del pueblo que acababa de ser liberado. Su peregrinación fue impía. El apóstol Pablo habla de eso en 1 Corintios 10, dice: sin embargo, Dios, versículo 5, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. No seáis, pues, idólatras, como fueron algunos de ellos. Según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y en un día cayeron 23.000. Ni provoquemos al Señor, como algunos de ellos le provocaron, y fueron destruidos por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y fueron destruidos por el destructor. Estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes han llegado el fin de los siglos. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Amados hermanos, este es el punto de Pedro. Este es el punto de Pedro. No permitan que les suceda lo mismo, es decir, no repitan la historia. La historia de ese pueblo redimido que salió con poder de Egipto y perdieron el temor del Señor que los salvó. ¿Y cuál es el factor principal para evitar repetir la historia, para no fracasar? Bueno, sin dudas es el temor de Dios. Nuestro peregrinaje en este mundo, que es como un desierto sin dudas, que para el cristiano no debería tener ningún atractivo, pero sí es un lugar donde podemos caer, donde podemos pecar. Nuestro peregrinaje, los años que sean, desde que el Señor te salvó, si te salvó de niño, si te salvó de joven, si te salvó de grande, hay un peregrinaje en el mismo momento que fuiste sacado de Egipto por el poder de Dios. Y ese andar debe ser en el temor del Señor. Job 28:28 dice: he aquí el temor del Señor es sabiduría. Y el apartarse del mal, inteligencia. Entonces, el temor del Señor aquí tiene o está conectado a tres factores. Si ustedes observan el pasaje, ustedes verán que está conectado con lo que Dios es, ya lo hemos visto, lo que Dios hace y lo que Dios hizo. Es un poco lo que dice 1 Samuel 12:24, solamente temed al Señor y servidle
en verdad con todo vuestro corazón, pues habéis visto cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Saben que en la Biblia hay un énfasis muy fuerte en este asunto del temor del Señor. Si has leído la Biblia, si has tenido ese placer y esa disciplina de ir desde Génesis a Apocalipsis, te has encontrado con el temor del Señor una y otra vez, una y otra vez. Y Pedro no está tratando algo nuevo aquí, más bien está edificando su exhortación sobre uno de los asuntos más importantes de toda la Biblia, que es el temor del Señor. Versículo 17. Y si invocáis como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Se dan cuenta? El riesgo latente era que ellos, bajo las circunstancias que hemos ya mencionado, hemos mencionado que Roma estaba persiguiendo a la iglesia. El asunto aquí es que por temor a Roma perdieran su temor al Señor. Y no podemos temer a Dios de forma bíblica si tememos al hombre. Y todos somos propensos a temer al hombre. Y ellos estaban bajo esta amenaza de que por temor al imperio podían dejar de temer a Dios. Entonces, dice Proverbios 29-25, que el temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. Así que, si tememos a Dios, podemos decir que no le temeremos a nadie. Pero si perdemos de vista el temor al Señor, seremos temerosos del hombre, nos sentiremos amenazados. Y dice Proverbios 19:23, el temor del Señor conduce a la vida, para dormir satisfecho sin ser tocado por el mal. Así que la idea del temor del Señor tiene expresiones intercambiables. Si uno quitaría el temor del Señor, esa expresión, y colocaría en su lugar adoración, y estaría bien, o sumisión a Dios, o obediencia al Señor, porque esa es la idea que comunica temor del Señor. Entonces, simplemente para definir el concepto de temor del Señor, es una sumisión reverente, que nos lleva a la obediencia. Ante la excelencia, majestad y autoridad de Dios, nos sometemos de forma obediente. Y quiero ver el argumento de este pasaje para entenderlo mejor, de atrás para adelante. Creo que podemos desarrollar mejor este pasaje si comenzamos desde el final. Entonces, éramos esclavos del mundo, de Satanás, nacimos así todos nosotros, nacimos, podemos decir, en Egipto, en el Egipto de Faraón, en este mundo del diablo. Dios hizo algo por nosotros, nos rescató con poder. Ese fue nuestro éxodo del mundo. Salimos del mundo, salimos debajo la influencia maligna del maligno. Quiero que se imaginen este cuadro. Por alguna mala conducta en tu vida, algún acto delictivo, has sido llevado a la cárcel. Entonces, allí en prisión, alguien de tu familia te saca, viene y te rescata de la prisión y estás libre y estás muy alegre de ya no tener que estar en ese lugar. Entonces, cuando salís, te encontrás con ese familiar amado, vos preguntás, ¿cómo lograste sacarme de la cárcel? Bueno, fue muy sencillo. Tuve que vender mi auto. Tuve que empeñar mi alianza matrimonial. Tuve que invertir todos mis ahorros. Tuve que pedir un préstamo en el trabajo. Me adelantaron los próximos 12 meses del salario.
¿cuál sería tu reacción? ¿Cuál sería tu reacción al saber lo que costó tu libertad? Todo esto por mi culpa. Te sentirías agradecido y confundido. Tu libertad no fue gratis. Alguien pagó para que salieras y pagó conforme a la justicia, a la ley. Al salir de la cárcel, piensas lógicamente, no puedo volver a hacer lo mismo. No puedo volver a reincidir. Sería un verdadero necio. El costo de mi libertad ha sido demasiado costoso. Y este es el punto aquí, hermanos. Algo que debemos saber sobre nuestra libertad es que tuvo un costo, y tuvo un costo muy alto, versículo 18 al 21 que hemos leído. Sabiendo, es algo que tenemos que tener presente en nuestras mentes siempre, en todo nuestro peregrinaje, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata. Tienen que saber eso, mis hermanos, dice Pedro, sino con sangre preciosa. Sangre que es tan preciosa que no tiene precio, es invaluable, como de un cordero sin tacha y sin mancha. ¿Qué sangre, Pedro? La sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Y agrega algo que debería conmocionarnos. Dice el versículo 20, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros, que por medio de Él sois creyentes en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Esta palabra redimidos del versículo 18 significa comprados como esclavos, comprados como esclavos en un mercado de esclavos. Un lenguaje que para nosotros es muy extraño, pero que ellos, los lectores originales, comprendían muy bien, porque en esos días había ese tipo de ventas de seres humanos, esclavos. Eso dice Pedro, fuisteis redimidos, fuisteis comprados, eran esclavos. Esclavos, la manera de vivir de ustedes era una manera vana, vacía, sin valor, inútil. Y estas palabras describen la vida de todos los seres humanos sin Dios. Una vida totalmente inútil. Aunque la gente perciba sus vidas con cierta adrenalina, con cierto éxito o logros o metas alcanzadas, la Biblia dice que la vida sin Dios es una vida vana, inútil, y nosotros los cristianos sabemos eso. Y sabemos que nuestra manera de vivir, heredada de nuestros padres, fue vana. Nacimos en una familia de esclavos, nuestros padres eran esclavos y nosotros también, pecadores esclavos del pecado, necesitados de redención, de un redentor. Y eso es maravilloso. La condición de esclavos que comunica aquí no debe ser interpretado como víctimas. Tenemos que sacar ese concepto cuando leemos la Biblia. La idea de esclavitud que está asociado con redención nos hace totalmente responsables, no víctimas. No es que alguien nos capturó y nos esclavizó, no, ese no es el concepto. Esa idea viene de la esclavitud de los días de Norteamérica. No, este es otro concepto. Llevado a la Biblia, la idea de esclavitud son personas que han llegado por sus propios medios a esa condición. Un evangelio que presenta al hombre como víctima no es el evangelio verdadero, pero es la clase de evangelismo que hoy se practica y se escucha,
donde el pecador es tratado como una víctima de las circunstancias. Pero no es lo que la Biblia menciona. El hombre es esclavo del pecado y es responsable por sus propios pecados. Por esa razón hay un juicio. Por esa razón hay una condenación. Por esa razón hay un infierno. Literal. Los creyentes hemos recibido gracia. Y esa gracia que los creyentes hemos recibido es ofrecida a todos por medio del Evangelio. Dios proveyó el pago por nuestros pecados. Y ese pago, dice Pedro, ese pago no es ni oro ni plata, lo cual eran materiales sumamente apreciados, preciosos, pero la sangre de Cristo que menciona aquí, no hay forma de ponerle un precio. Y ese fue el precio por nuestra libertad. Por lo tanto, ningún pecador puede redimirse a sí mismo. Solo había una manera y es Cristo. Y Cristo vino para darse Él mismo. Él mismo fue el pago. Él era el cordero. Él mismo fue el sacrificio. Primera de Timoteo 2:5, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. ¿Se imaginan esto? Que el mismo Hijo de Dios se encarna, se humanó para ser mortal y para dar su vida en el altar de los sacrificios, pagando así nuestras culpas. El Santo Hijo de Dios vino y fue el pago por nuestros pecados. Su muerte fue nuestra muerte. Él vino a morir por nosotros para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. Entonces fue una acción planificada por el Trino Dios. Versículo 20 y 21. Él estaba ya preparado. Aquel que no está condicionado al tiempo, el que vive en la eternidad, en la dimensión divina de la eternidad, entra en el tiempo, pero él ya estaba preparado para ese momento, para entrar en la historia de los hombres, para hacerse hombre, para ser mortal, para morir por nosotros, para convertirnos a nosotros, pecadores perdidos, en creyentes genuinos. Versículo 21. Para salvarnos. Entonces podemos decir que Dios envió a su Cordero destinado a la cruz para salvar a los predestinados. Entonces la venida del Señor Jesucristo ha logrado lo que estaba planificado. No podía ser de otra forma. Todo lo que Dios decide hacer, lo hace. Y algunos deseos de su propia naturaleza decide no llevarlos a cabo. Pero todo lo que Él decide que debe hacerse, lo hace. Y Él decidió que su Hijo iba a venir y vino. Decidió que iba a morir por nosotros y murió. Y decidió que iba a comprar un pueblo y ese pueblo llegará a la salvación. Espero que sea tu caso. Espero que hoy que me estás escuchando puedas decir amén. Sí, Cristo me compró, esa sangre fue por mí. Como dice Pablo en Efesios capítulo 1, 4 y 5, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Entonces el Dios santo y justo tenía planeado resolver el problema del pecado Él mismo en la muerte de su Hijo. Es lo que Dios hizo por nosotros, amados hermanos. Por lo que Dios hizo en su Hijo, debemos, y aquí está el punto nuevamente, por lo que Cristo hizo, debemos conducirnos en temor durante el tiempo de nuestra peregrinación. Considerando lo que Cristo hizo por nosotros, ¿cómo no vivir en un santo temor en toda nuestra peregrinación?
Saben, cuando yo era apenas un recién nacido en la fe, mi meta era predicarles a todas las personas conocidas. En una oportunidad le pedí al líder de jóvenes de mi iglesia que me acompañara a hablarle a una de esas chicas, amigas, vecinas, conocidas de la infancia. Ella era una chica muy liberal en todo sentido. Ella tenía su propio departamento, así que obviamente que no iba a ir solo, y este líder me acompañó, y la realidad es que era una chica muy sufrida. Yo quería que ella llegara a Cristo, que conociera al mismo Salvador que yo conocí. Y lo llevé a este líder a visitarla y le hablamos de Cristo. Claro que él sabía más que yo, pero luego de esa visita, recuerdo, una mañana yo salía a mi trabajo y para mi asombro vi a ese líder salir muy temprano de la casa de esta chica. ¿Saben qué impacto fue para mí eso? Ese día conocí muy de cerca la apostasía. Cuando pasó el tiempo, volví a repasar los hechos. Ya no era tan nuevo la fe, pero comencé a repasar y me asombró que nadie haya percibido señales de apostasía en ese joven. Su vida egocéntrica, su estilo de vestimenta llamando la atención sobre sí mismo, su conversación favorita, él mismo. No era de extrañarse que se fuera a vivir con mi vecina y dejara la fe para siempre. Dice aquí, conducirnos en temor durante el tiempo de nuestra peregrinación. Es el fruto de comprender lo que costó nuestra salvación. Dijimos que comenzaríamos a desarrollar el pasaje de atrás hacia adelante. Ese es el argumento de Pedro. Dice, y si invocáis como Padre, versículo 17, a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. El pasaje conecta el temor de Dios con lo que Dios es. Versículo 16, sed santos porque yo soy santo. Pero también Pedro conecta el temor de Dios con lo que Dios hace. Versículo 17, entre el temor y el juicio de Dios. Y el juicio de Dios. Dios juzga según la obra de cada uno, de forma imparcial. Estamos en los grupos de discipulado leyendo el libro de Jonathan Leeman sobre la disciplina eclesiástica. Es un pequeño libro que solo intenta cubrir algunos aspectos prácticos y teológicos sobre la disciplina de la iglesia. Es solamente parte de todo lo que involucra la disciplina de la iglesia. Y este escritor divide la disciplina en dos: la informal o formativa, lo que llamaríamos nosotros discipulado. Es como los hermanos se discipulan unos a otros, se animan, se amonestan, toman responsabilidad por el crecimiento y la vida de otros. Esa sería la informal o formativa. Y la segunda disciplina es la correctiva, es decir, la formal, la que si se lleva en el proceso que menciona las Escrituras terminaría en la excomunión. Pero hay una tercera disciplina que no menciona el libro porque no es el asunto, pero que esa clase de disciplina la realiza Dios mismo en persona. No la hacen los creyentes en forma espontánea, individual, no la hace la iglesia como cuerpo, sino que esta tercera disciplina, es la que hace Dios mismo y sin dudas produce en el creyente un impacto de santidad y temor. Si me estás escuchando y sos un creyente en Jesús y viviste lo que es la disciplina del Señor, y yo lo he vivido, es casi como un golpe de corriente que pasa por todo tu cuerpo,
de tal forma que luego sos muy cuidadoso con la energía eléctrica. Ya no jugás con este asunto. Sentiste su fuerza, produjo tal impacto y fue tan dolorosa la experiencia de la disciplina de Dios que ahora te conducís con mayor temor. De eso Pedro trata aquí. Esta acción de Dios Padre sobre sus hijos no es judicial, no es condenatoria, es familiar y es para santificación. Eso es lo que está mencionando Pedro aquí. Hebreos 12, 6 dice, porque el Señor al que ama, ¿se dan cuenta? Es una relación de amor. El Señor al que ama disciplina. Y alguien dice, pero Dios no castiga. Bueno, la Biblia dice, y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Por qué nos asusta tanto la idea de que Dios castiga a sus hijos? Como que decimos no, pero es lo que dice la Biblia aquí. Dios en amor, en disciplina y con azotes en sus manos lo hace a todos aquellos que reciben su seno familiar. Estos azotes deben generar en nosotros temor, porque también lógicamente producen dolor. No son azotes de algodón, son azotes que producen dolor. Son azotes de amor, pero duelen, hermanos. Dice Él, versículo 10 de Hebreos 12, Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Y es doloroso, pero Dios lo hace cuando es necesario. No es un Dios violento, no es un Dios agresivo, no es un Dios impulsivo. Es un Padre perfecto que sabe cuándo sus hijos necesitan disciplina. Y la disciplina viene cuando sus hijos están perdiendo el temor de Dios. Ahora, juntando todo lo dicho, voy a concluir. La idea es esta. Debido a que fuimos rescatados del pecado, de la condenación, por el mismo Hijo de Dios que vino en persona a nosotros, a este mundo, que vino a morir por nosotros, en pago por nuestros pecados. A la luz de esto debemos evitar ya el pecado de nuestra vieja vida, porque Dios no tolera el pecado bajo ningún punto de vista, pero no tolera el pecado de sus hijos, pecados que fueron ya pagados por Jesús y que Él no los tolera de ninguna forma en su propia familia. Si llegáramos nosotros, siendo cristianos, a conducirnos de esta forma impía, sin dudas seríamos disciplinados por Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Porque Dios nos ama demasiado para dejarnos sin disciplina. Dice el versículo 21, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Nuestra fe y esperanza sean en Dios. No teman a sus enemigos, dice Pedro. No le teman a Roma, no le teman a Nerón, que está totalmente desquiciado. No le teman al ejército violento de los romanos. No le teman a la persecución. No le teman al futuro incierto. No le teman al sufrimiento. Tengan fe y esperanza en Dios. Teman a Dios. Solo teman a Dios. Y esa es la idea del pasaje aquí. Nuestro peregrinaje en este mundo, en este desierto, debe estar caracterizado por nuestro andar en el temor del Señor. Y el temor del Señor está conectado a lo que Él es.
dice, sed santo, porque yo soy santo. Está conectado a lo que Dios hace. Él juzga según la obra de cada uno. Y a pesar de que somos hijos, Dios disciplina el pecado igualmente y con más razón, porque nos ama. Y en tercer lugar, por lo que Dios hizo por medio de Cristo. Fuisteis redimidos con la sangre de Cristo. Entonces, ¿cómo hemos de andar? ¿Cómo hemos de andar por este mundo? Vamos a orar. Querido Padre Celestial, Señor, gracias. Te damos gracias. Hemos cantado, jamás sabré lo que costó nuestros pecados pagados allí en la cruz. Nunca lo sabremos, Señor. No hay forma de que tu Hijo nos explique lo que Él experimentó en esa cruz. No hay forma de nosotros entender el precio de nuestra libertad. Pero lo poco que vamos comprendiendo, Señor, nos debe llevar, según este pasaje, y entendemos, y por todas las Escrituras, que debemos conducirnos en temor, un temor santo, un temor reverente, un temor obediente. Así que, Padre, por favor, trae a nuestros corazones este santo temor en todo nuestro peregrinaje, Señor. Y si hay personas que estarán escuchando tu palabra y que no han venido a Cristo, que vengan a Cristo en ese santo temor, en humildad, en fe, para dejar atrás este mundo, sus pecados, para obtener vida eterna por medio de Él. Señor, gracias. Gracias por el Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que amor a mis pecados decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar, un Padre que tierno me llama al hogar. Recibe al débil y vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Qué grandes riquezas Él nos otorgó, su sangre fue el pago, su vida entregó, pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias
hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Amén. Gloria a Dios.